El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico de investigación y capacitación del Tribunal Constitucional. Por designación del Pleno, se ha delegado la Dirección General del Centro de Estudios Constitucionales al magistrado César Ochoa Cardich. El Centro de Estudios Constitucionales desarrolla cursos presenciales y virtuales de formación y capacitación, conversatorios, coloquios, réplicas, diálogo de magistrados, foros de reflexión constitucional y estudios jurídicos. Asimismo, tiene a su cargo la sistematización de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Centro de Documentación, ubicado en la calle Los Cedros, número 209, San Isidro, en Lima, que cuenta con más de 7.000 obras. El Observatorio de Justicia Constitucional, el Fondo Editorial del Tribunal Constitucional, la Revista Peruana de Derecho Constitucional y la colección de jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional. Además de los cuadernos del Centro de Estudios Constitucionales, los concursos de investigación constitucional, el Museo Constitucional, entre otros, que fortalecen la interacción y la comunicación para difundir y fomentar el debate y conocimiento del derecho constitucional, derechos humanos, derecho procesal constitucional y disciplinas afines. El Centro de Estudios Constitucionales es un espacio abierto para reflexionar de forma crítica, generar conocimientos y productos sostenibles e innovadores para formar ciudadanos integrales y demócratas. De este modo, fortalece la democracia constitucional, la gobernabilidad democrática, el Estado constitucional y el desarrollo social y sostenible de nuestro país, como parte de las acciones del Tribunal Constitucional. Muy buenas tardes con todas y todos. A nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, les damos una cordial bienvenida a la tercera sesión del curso Derecho Procesal Penal y Constitución 2, el proceso de habeas corpus. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento de temas constitucionales y difundir su jurisprudencia. La tercera sesión del curso del día de hoy es sobre la libertad personal y derechos conexos como objeto de protección del proceso de habeas corpus. Se desarrolla en el marco del cumplimiento de estas funciones y lo hace además de la mano de un experto en la materia. En ese marco, la conferencia del día de hoy estará a cargo del doctor Juan Manuel Sosa Sacio, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación que en su momento le cursó el director general del Centro de Estudios Constitucionales, el magistrado César Ochoa Cardich. Doctor Sosa, le damos una cordial bienvenida y antes de dejarle en el uso de la palabra, permítanos realizar una breve reseña de su CV. El doctor Sosa es magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Además, es egresado del doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional de la Universidad de Génova, Italia. Asimismo, se desempeña como asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, ejerciendo actualmente funciones de director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales del mismo tribunal. Es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Ha contribuido con publicaciones académicas sobre derechos fundamentales y justicia constitucional, combinando la perspectiva teórica con la práctica jurisdiccional. Adelante, doctor Sosa. Muchas gracias, Yasmín, y nuevamente felicitar a la dirección académica por impulsar estos importantes cursos que son no solamente relevantes para quienes nos dedicamos al ejercicio profesional, sino en general para las personas que quieren estar informadas de asuntos tan importantes como el habeas corpus, que tiene una finalidad que, como ya se ha venido diciendo, está relacionada con la protección de derechos tan básicos, tan elementales como la libertad personal y otros, ¿no? En efecto, a mí me va a corresponder conversar sobre este ámbito protegido por el habeas corpus. Como comentaba, la libertad personal seguramente es el ámbito y fundamental más relevante, más conocido, pero también en la jurisprudencia del tribunal y un poco por lo que establece la regulación procesal constitucional, vemos que hay otros derechos que también han sido protegidos a través de este proceso, ¿no? Dicho esto, voy a compartir una diapositiva que he preparado para el día de hoy. Bien, creo que ya estamos viendo, ¿no? Eh, no, como comentaba hace un momento, Yasmín, ¿no? En mi caso me toca abordar el tema de la libertad personal y derechos conexos como objeto de protección del amparo. Seguramente todos conocemos que la Constitución y la legislación de desarrollo, básicamente el nuevo Código Procesal Constitucional, hace referencia a estos contenidos, ¿no? Cuando mis colegas el día de ayer se han referido al proceso de habeas corpus, casi siempre tomamos como punto de partida lo que establece el Código Procesal Constitucional, ¿no? Que en su artículo 20, no, perdón, un momento, 33 ahora, ¿no? Establece un listado grande, ¿no? Con varios incisos, hasta 22 incisos, haciendo referencia a cuál sería el contenido protegido de habeas corpus, ¿no? Vamos a ver que este contenido protegido, conforme al artículo 33, no se condice tan exactamente con lo que regula la Constitución, que se refiere más escuetamente a la libertad personal, habría que ver qué es libertad personal, y a los derechos conexos, ¿no? Bien, entonces un poco la estructura de mi exposición tiene un poco esa orientación, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar del surgimiento del habeas corpus. Ya sé, esto se ha dicho también ayer, se ha dicho en las dos sesiones eh, que trató el doctor Inga y el doctor Villarroel. Yo más bien voy a dar un enfoque complementario a lo que ellos han dicho para no reiterar lo que ya se ha explicado, ¿no? Una primera cuestión, más que hacer referencia a los hitos históricos que tienen que ver con la conformación del habeas corpus, con su establecimiento, con su garantía, me interesa un poco preguntarnos el por qué se determinó que era importante proteger dichos bienes, ¿no? Porque a partir de esta aproximación al asunto que les propongo, podemos también un poco conversar sobre qué debería proteger el habeas corpus, sobre por qué entendemos que libertad personal significa tal o cual cosa, ¿no? Y entonces, detrás de esta primera pregunta sobre cómo y por qué surge el habeas corpus, está la idea de cuáles son los derechos más preeminentes de la persona, ¿no? Todos sabemos, hoy día decimos, de que hay derechos de primera, segunda, tercera, hasta cuarta generación. Hay también una idea de que entre todos los derechos, algunos pueden ser más urgentes o más importantes que otros, aunque a todos les damos la misma jerarquía, ¿no? Se habla de una interacción entre los derechos fundamentales y que es difícil sostener de que hay algunos que sean jerárquicamente superiores que otros, ¿no? A pesar de esa afirmación que hoy día es canónica, consensuada, también es cierto de que hay una tendencia, sobre todo una tendencia, digamos, antigua, ¿no? Que establecía de que la idea de jerarquía, no, de generaciones de derechos de primera generación y de segunda generación, tenía que ver con la existencia de derechos más evidentes o más personales, o que necesitaban una protección anterior porque eran presupuestos para otros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, la idea de generación, que hoy día se entiende como un asunto coyuntural que históricamente hace de que haya una protección primera de unos frente a otros, sin hablar de una importancia mayor, también es cierto de que ha habido durante diferentes momentos y hay, por ejemplo, algunos autores liberales o libertarios, ¿no?
quienes plantean que los únicos derechos fundamentales son aquellos derechos vinculados con el constitucionalismo original, ¿no? Inicial, es decir, propiedad, vida, integridad, seguridad y no más, ¿no? Los derechos sociales, por ejemplo, aparecen como eh, concesiones, como requerimientos de justicia por parte de las comunidades, pero que son cuestiones que tienen que ver con lo que el Estado decide hacer y no con cuestiones inherentes al individuo, ¿no? Lo inherente al individuo, decía, sería la protección de su vida, de su seguridad y su propiedad, ¿no? Bueno, en este marco, ¿no? Es que en efecto, en diferentes momentos, en diferentes latitudes, aparece el habeas corpus, ¿no? Como seguramente ustedes conocen, también se ha mencionado acá, cuando aparece la Carta Magna o el Habeas Corpus Act, ¿no? Bueno, en Inglaterra, ¿no? Desde el siglo XIII hacia adelante, hay la idea de que el monarca podría hacer un uso abusivo de sus poderes y por tanto hay un conjunto muy elemental de cuestiones que son protegidas en favor de los individuos, no de todo individuo, no de toda persona, sino en favor de algunos nobles, ¿no? Este contexto que seguramente todos conocemos de Juan Sin Tierra, que busca que se le obtener más recursos por parte de los lores y a cambio, ¿no? Da algunas concesiones que se transforman luego en derechos, pero en ese momento son concesiones, privilegios a los lores, a la nobleza, que tiene que ver en efecto con el aseguramiento de su propiedad, de su seguridad, de su vida, de su integridad, ¿no? También el debido proceso, ¿no? En este marco, entonces, es que aparecen como privilegios importantes el hecho de que una persona no sea detenida de manera arbitraria, ¿no? Y que no sea, no solamente despojada de su libertad, sino también no sea despojada de su vida, ¿no? Decía, es un contexto donde lo que se discute es cuestiones muy básicas, no se piensa en los derechos como una deuda, ¿no? De la comunidad o del Estado frente a los particulares, sino porque cada quien, los lores sobre todo, tenían cómo valerse por sí mismos, tenían recursos, sino más bien los deberes del Estado son deberes de no matar, de no capturar indebidamente, seguir un proceso debido, ¿no? Eso en un primer contexto, ¿no? Luego también sabemos, por ejemplo, en el caso peruano, ustedes seguramente, todos los que están acompañándome en esta ocasión, han llevado el curso de Derecho Procesal Constitucional. Y ahí entra lo que se explica es que en el caso peruano decía, el primer proceso constitucional que se reconoce en el país no es el amparo, sino es el habeas corpus, ¿no? El habeas corpus, pensado un poco a la anglosajona, como un proceso que protege la libertad personal frente a detenciones arbitrarias, y luego el habeas corpus se va engrosando y se van incorporando otros contenidos que son más bien típicos del amparo, ¿no? Posteriormente es que hay la distinción entre habeas corpus y amparo, pero inicialmente teníamos un habeas corpus amparizado, ¿no? Un habeas corpus que permitía la protección de la libertad personal y otros derechos que también estaban siendo protegidos, ¿no? Por la Constitución, garantizados por la Constitución. Este surgimiento no es homogéneo en América Latina. Ustedes saben de que en el caso de México, principalmente, aparece el amparo y lo que se protege dentro del amparo son un montón de derechos fundamentales, por ejemplo, los que en el caso peruano protegería también el habeas data o incluso el habeas corpus, ¿no? En todo caso, la parte importante es que eh, los procesos de garantía de derechos, en el caso peruano el habeas corpus, son también hijos de su tiempo, ¿no? Y seguramente no demoran lo mismo que demoraron en aparecer en el Reino Unido y tampoco seguramente, como veremos luego, aparecieron simultáneamente en Europa, ¿no? En América Latina los procesos de tutela de derechos aparecen mucho antes y aparecen en un contexto político también diferente, ¿no? La protección de los ciudadanos de América Latina no es frente a un monarca, como aparece en el Reino Unido, sino básicamente frente al poder desnudo de los gobernantes de entonces, típicamente gobiernos militares, ¿no? Los primeros casos de habeas corpus importantes son en efecto frente a deportaciones, a desapariciones, a encarcelamientos políticos, y por tanto tiene sentido también de que hay un proceso célere, rápido, que permita proteger de manera eficiente, oportuna, robusta, la libertad personal, ¿no? Es, como comentaba, un contexto diferente, y ese contexto diferente también hace de que nosotros, por ejemplo, en la región,
hayamos incorporado muchos contenidos en las constituciones que no se cumplen en la práctica, pero que son aspiraciones, ¿no? El constitucionalismo latinoamericano típicamente es un constitucionalismo transformador, aspiracional, aunque no haya siempre una eficacia en los derechos que ahí se ofrecen, ¿no? Entonces, los procesos constitucionales también ha sido típicamente una forma de asegurar las promesas del constitucionalismo, ¿no? Esto, decía, a diferencia de la tradición europea, ¿no? Colocaba acá el norte global, ¿no? Donde en efecto hay esta idea de Lowenstein, ¿no? De constitución normativa, en el que lo que dice la constitución es básicamente lo que ocurre en la práctica, ¿no? Y no una constitución semántica o nominal, ¿no? Donde las constituciones no se cumplen perfectamente o son meros disfraces, ¿no? Son retóricamente constituciones, pero no solo en la práctica, no lo son efectivamente, y en ese contexto, entonces, los procesos constitucionales más bien buscan asegurar la regularidad de lo que debería ser una constitución normativa, es decir, el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, ¿no? Como por ejemplo, lo regular en los países del norte global es que los estados de bienestar se hagan cargo de la cuestión social, derechos vinculados con salud, con educación, con trabajo, qué sé yo, no corresponde típicamente al ámbito protegido por sus amparos, por sus tutelas, los derechos sociales, ¿no? Los derechos sociales incluso puede discutirse si son genuinos derechos fundamentales en la medida de que no pueden ser exigidos judicialmente, ¿no? Esto es algo muy diferente a lo que pasa en América Latina, decía, ¿no? Donde con más o menos énfasis hay un aseguramiento universal de los derechos reconocidos como fundamentales a través de los procesos constitucionales, ¿no? Entonces, en efecto, el amparo europeo protege un montón de derechos y el habeas corpus tiende, ¿no?, a estar acotado a una protección muy precisa, muy puntual de estas cuestiones que esporádicamente aparecen, que es la invasión o intromisión de la libertad personal, decía, en el ámbito de los países desarrollados, ¿no? Y digo esto, en efecto, porque esto debería permitirnos reflexionar sobre el momento actual en el que nos encontramos, en la región o en el país, para poder saber si es que lo que protege el habeas corpus, como el proceso más urgente y más célere entre todos los procesos, debería mirar solamente la libertad personal en el sentido de no ser retenido de manera arbitraria, o debería implicar algo más. De hecho, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, también se ha comentado esto en las sesiones de ayer, ha tenido jurisprudencia que amplía en alguna medida el contenido protegido por el habeas corpus, ¿no? Entendiendo de manera diferente la libertad personal. Y además también tendría que permitirnos pensar sobre qué debemos entender como derechos conexos, ¿no? Si esto debe ser una expresión generosa, comprensiva de muchos derechos, o más bien ser acotada a unos pocos derechos vinculados de manera más o menos directa con la libertad personal. Decía, parece importante que hayan procesos constitucionales que protejan todos los derechos, pero claro, desde el punto de vista de que hay algunos derechos que son o más importantes, o más urgentes, o más vitales, en la medida, esto se suele decir mucho, que son presupuestos para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, es verdad, ¿no? Yo no puedo ejercer, no sé, la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de trabajo, la libertad, o las potestades económicas, si es que yo no tengo vida, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo ocurre con la integridad física, por ejemplo, ¿no? O con la libertad de desplazamiento, ¿no? Son presupuestos para poder ejercer otros derechos, ¿no? Estas tres cuestiones que acabo de mencionar, ¿no? La importancia, la urgencia, o el que sean presupuestos para otros derechos fundamentales, suelen ser razones que abonan a la construcción de procesos diferentes, ¿no? Más céleres, más flexibles, menos formales, quizá, para poder proteger con mayor énfasis, con mayor prontitud, algunos derechos, ¿no? Bien, y en efecto, en caso del habeas corpus, tenemos prevista una regulación que siempre ha sido una regulación que promueve
una tutela especial, ¿no? Una tutela más rápida, una tutela más informal. Ya también se ha comentado antes, es algo que seguramente todos conocen, la actual regulación del nuevo código establece no solamente las diferencias clásicas, ¿no? Entre el amparo y el habeas corpus, en la medida de que son procesos que demoran menos, el habeas corpus demora menos que el amparo típicamente, sino es que se prevén algunas garantías adicionales en la tramitación y también se prevé un énfasis en el informalismo, ¿no? Todos también sabemos de que además de más rápido, el proceso de habeas corpus es un proceso que carece de las formalidades que sí requiere el proceso de amparo, ¿no? Un amparo, por ejemplo, tiene que ser firmado siempre por un abogado, un amparo siempre tiene que ser presentado en horario por mesa de partes, sea virtual o física, y en otras cuestiones, ¿no? El habeas corpus más bien carece de estas formalidades, ¿no? En algunos casos, más claramente que en otros, ¿no? Seguramente sí puede exigir más formalidades en un habeas corpus con la resolución judicial, porque en efecto tengo un abogado que va a redactar, va a revisar la motivación y va a preparar sus fundamentos que cuestionen la motivación que me coloque en una cárcel, por ejemplo, pero no va a ocurrir lo mismo cuando se trata de un caso de desaparición forzada o de una persona que es rehén de otra y una persona tercera se entera y a través de, como ha ocurrido además en el Perú, ¿no? De un WhatsApp, a través de un papel higiénico, como también hay una famosa anécdota, ¿no? De la persona que escribe, porque era el único papel que tenía a la mano, un habeas corpus en un papel higiénico, con la finalidad de poder de alguna manera, de una manera creativa, hacer llegar, ¿no? Su reclamo, su denuncia, su demanda en este caso, ante el órgano pertinente, ¿no? Ese tipo de informalidad se puede permitir en un proceso, decía, tan importante y tan informal también por lo que está detrás como el habeas corpus, ¿no? Incluso con la nueva regulación, el habeas corpus se puede resolver de manera unilateral, ¿no? Ustedes saben de que, en general, si yo tengo un proceso de amparo, de cumplimiento, de habeas data, debo correr el traslado de la demanda a la otra parte para poder resolver. Pero lo que dice la actual legislación es que incluso, no incluso, especialmente en un caso grave, ¿no? Donde una persona está, por ejemplo, detenida en no sé, una dependencia policial, en un cuartel militar, y el juez se apersona y verifica de que en efecto esto ha ocurrido. O sea, no cabe en esa situación correr el traslado, cuando lo que correspondería, como en efecto se está habilitado así ahora, resolver de manera inmediata, ¿no? Con el solo conocimiento y certeza de que se ha producido la afectación, ¿no? Sin correr traslado e incluso sin vista de causa, ¿no? Incluso basta, digamos, el ciudadano promedio que ve afectada su libertad personal, es capaz de comunicar, decía, a través de un correo electrónico, un mensaje de texto, un WhatsApp, un papel, decía, es capaz de comunicar que está indebidamente en prisión, pero seguramente no es capaz de formular los fundamentos jurídicos que típicamente corresponden a una demanda constitucional. Y esto se admite, ¿no? Como también aparece regulada en la legislación procesal constitucional, basta con la relación de hechos, ¿no? Y es el juez a quien le corresponde traducir esa relación de hechos en una pretensión jurídicamente sustentada. Esto, decía, no es algo que se produzca en todo tipo de proceso constitucional, ocurre así razonablemente en los procesos de habeas corpus por las razones que también he evocado, ¿no? Y finalmente, una característica importantísima del habeas corpus es la legitimación amplia, ¿no? O sea, a diferencia de otros procesos donde una persona tiene que acreditar la titularidad del derecho o que tiene capacidad para obrar, en el caso del habeas corpus, cualquier persona que se entere de que ha habido una afectación indebida, una intervención, una violación indebida, una amenaza a la libertad personal, está en condiciones procesales para poder iniciar una demanda de habeas corpus, ¿no? Tanto cualquier persona como incluso también la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que tiene también un rol protagónico, por ejemplo, cuando se trata de marchas, de protestas y hay detenciones masivas, ¿no? Entonces, en efecto, como ha ocurrido también en la práctica, puede tener un rol protagónico al momento de defender la vida, la integridad física, la libertad personal de los individuos, ¿no? Entonces, en efecto, en este contexto también hay que pensar
qué es lo que debería quedar dentro del habeas corpus y qué es lo que debería más bien ser tutelado a través de otro tipo de procesos constitucionales, ¿no? Bien, como ya he mencionado, eh, inicialmente hay países, como en el Perú ocurría con el habeas corpus y en México ocurre con el amparo, que requieren un solo proceso para proteger todos estos bienes protegidos. Como todos son derechos fundamentales, la libertad personal, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de empresa, son por igual derechos, entonces uno podría pensar de que en efecto bastaría un único proceso que permita seguramente establecer diferencias caso a caso, pero un solo proceso para proteger todos los derechos por igual, ¿no? En nuestro modelo no es así, es básicamente el habeas corpus y luego está el modelo del amparo, ¿no? Cuando uno piensa en el habeas data o en el cumplimiento, uno piensa en algunas peculiaridades de estos procesos de amparo, perdón, de habeas data y de cumplimiento sobre todo, como por ejemplo el llamado antes requisito especial de la demanda, pero en general las formalidades del procedimiento se parecen todas al proceso de amparo, ¿no? Es un poco la base, el estándar procesal sobre el que funcionan los demás procesos distintos al habeas corpus. Entonces, el habeas corpus tiene no una, sino varias tramitaciones especiales, ¿no? Como decían, no es igual el amparo, perdón, el habeas corpus contra resolución judicial que el habeas corpus, por ejemplo, en caso de desaparición forzada, ¿no? Donde el juez tiene un mayor protagonismo para poder aproximarse a conocer la eventual detención, privación de libertad arbitraria de una persona, ¿no? Y esto tiene que ver, en efecto, con estas peculiaridades que tiene, que se relacionan con el hecho de que una persona haya perdido su libertad, ¿no? Ayer comentaban, entre otros casos, por ejemplo, el caso de una excongresista, ex primera ministra, ¿no? Betsy Chávez, que es un caso reciente, y en efecto lo que el tribunal dice en este caso es que una vez que ha concluido, ¿no? La privación de la libertad a través de un mandato de privación de detención preventiva de una persona, no hay razón por la cual una persona, digamos, sin una orden judicial pueda mantenerse en cárcel, ¿no? Eso debería haber implicado la excarcelación inmediata, ¿no? Y algo similar se dice en los recientes casos, por ejemplo, hay doctrina jurisprudencial de este pleno en torno a la prisión preventiva, que también se ha comentado ayer, ¿no? Y en esos casos lo que el tribunal dice es que en efecto una persona debería ser procesada inicialmente en libertad, ¿no? Y que hay que acreditar un estándar superior para poder continuar un proceso con una persona en cárcel, ¿no? ¿Por qué es así? Porque en efecto no es cualquier cosa privarle la libertad a alguien, ¿no? Debe siempre significar una justificación especialmente densa, especialmente rica, especialmente costosa para quien quiere privar la libertad, eh, porque lo regular es que las personas no sean privadas de libertad, ¿no? Que desarrollen su vida en cárcel porque los costos asociados con una privación de libertad son elevados, elevados para la persona, elevados para la familia, elevados incluso para la vida en comunidad, ¿no? Por tanto, hablamos, cuando pensamos en la libertad personal, de un bien que tiene una enorme importancia, una enorme trascendencia, ¿no? Y vale la pena entonces crear un proceso ad hoc que tenga las características que he comentado, ¿no? De sumariedad, es decir, el proceso demora poco, de informalidad también, ¿no? Y establecer mecanismos, decía, atípicos de protección, como es el caso de la legitimación amplia, ¿no? Bien. Esto es un poco lo que justifica, supuestamente, ¿no? La presencia de un proceso diferente para proteger un bien que también es distinto, ¿no? Que es la libertad personal. Ahora, al margen de que, en efecto, uno pueda atribuirle a la libertad personal, a la integridad física, estos atributos de ser presupuestos para otros derechos y que merezcan una protección especial, uno puede pensar lo mismo con respecto de otros bienes, ¿no? No es lo que típicamente hacemos. Generalmente, no sé que esa distinción es muy clara, muy evidente, y no pensamos que pueden haber otros ámbitos protegidos por el amparo, por ejemplo, que merezcan una protección similar. Yo, por ejemplo, he dicho que la vida
es presupuesto para otros derechos. Y sin embargo, cuando uno mira el objeto protegido según la Constitución del habeas corpus, no hace referencia a la vida. Dice libertad personal y derechos conexos, ¿no? Por tanto, si inicialmente uno quisiera discutir una cuestión vinculada con la vida, como un asunto de muerte digna, eutanasia, aborto, lo que fuera, uno tendría que irse al amparo, ¿no? Y igual ocurre con otros derechos, como el derecho a la alimentación, por ejemplo. Es un derecho vital de subsistencia. Si yo no como, me voy a morir. Pero a pesar de eso, la alimentación se protege a través del amparo, ¿no? ¿Y cuáles serían los derechos conexos? También es un asunto importante. Uno podría pensar, bueno, parece que la vida es un derecho conexo a la libertad personal, pero uno podría, en general, especular que cualquier derecho fundamental puede estar vinculado de alguna manera u otra con la libertad personal, ¿no? Entonces, ¿cómo establecer puentes de conexidad para saber qué es un derecho conexo? Es también un asunto importante, ¿no? Importante ya no solamente por este asunto vital de supervivencia, de tratar de proteger de mejor manera a las personas, sino también por un asunto de carácter estratégico o procesal, ¿no? Porque es importante saber qué es lo que se puede proteger en el amparo y qué es lo que se puede proteger en el habeas corpus, ¿no? Entonces, en efecto, el punto de partida para poder ingresar a esta discusión es básicamente lo que dice la Constitución y el nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? La Constitución dice algo tan escueto como lo que pueden ver ahí, el artículo 200, inciso 1, dice que el habeas corpus protege la libertad personal y los derechos conexos, ¿no? Eh, no es muy, obviamente no es muy explicativo de la cuestión que queremos discutir acá, ¿no? Eh, seguramente si estuviéramos en una sesión presencial, les preguntaría, ¿no? ¿Qué pensamos que es libertad personal? Y lo que seguramente todos tenemos más en mente es la libertad corpórea, ¿no? Es decir, el derecho a no ser objeto de intervenciones arbitrarias en nuestra libertad personal, típicamente a través de una detención injustificada. ¿De acuerdo? Pero cuando uno ingresa a analizar la casuística, ¿no? Y a mirar los casos concretos, uno encuentra de que la libertad personal de repente es un poco más que eso, ¿no? Lo vamos a ver en un momento más, ¿no? Por ejemplo, una retención de identificación policial, que es una cuestión a la que todos estamos expuestos. De hecho, que han habido sentencias recientes del tribunal que tienen que ver con este asunto, ¿no? De el requerimiento de identificación y las personas terminan en la cárcel de manera injustificada. El solo hecho de que una persona sea ya no detenida, sino intervenida, detenida, no, perdón, no detenida, retenida es el término técnico correcto, implica ya una intervención menos grave seguramente que la detención, pero una retención al fin y al cabo que también es una merma en la libertad personal, ¿de acuerdo? Entonces, esto va permitiendo un poco ir mirando las precisiones que no hace en general el entender libertad personal como la detención. Bien, decía de que no dice la Constitución, no da mayores detalles sobre qué sería libertad personal y derechos conexos, más bien aparece el artículo 33, al que he hecho referencia en su momento, que dice lo siguiente, ¿no? Dice, procede el habeas corpus ante la acción o omisión que amenaza o vulnere los siguientes derechos que enunciativamente conforman la libertad personal, ¿no? Yo les comentaba de que hay hasta 22 incisos en los que, en efecto, se da cuenta de qué sería la libertad personal, ¿no? Y luego se habla de derechos conexos, ¿no? Eh, antes, ¿no? En la legislación anterior se establecía de que los conexos pueden ser, ¿no? A modo de ejemplo, el debido proceso y la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Mm, claro, ahí debido proceso tiene, o sea, podemos especular, ¿no? Porque el legislador de 2004 señalaba de que el debido proceso es un derecho conexo. Me parece que si yo transgredo el debido proceso y sobre esa base encarcelo a alguien, entonces hay una conexidad, ¿no? ¿Una conexidad de qué tipo? Lo vamos a ver después, ¿no? Y algo similar se decía con la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Claro, si yo ingreso arbitrariamente a un domicilio, no necesariamente detengo a alguien, ¿no? Podría detenerlo o no,
Pero el legislador, ¿no? Establecía que eso implicaba una conexidad y por tanto la inviolabilidad del domicilio también se protegía por la habeas corpus. La pregunta es, ¿y es el mismo tipo de conexidad que el debido proceso? O sea, a partir de estos dos ejemplos podemos sacar una especie de regla, ¿no? De criterio analógico que nos permite determinar qué es conexo y por tanto qué otros derechos fundamentales, además de la inviolabilidad del domicilio y el debido proceso, tienen el mismo rol. Eh, Antes de pasar a lo siguiente, diría de que el asunto no es tan claro, ¿no? No es tan claro, y diría que el artículo 33 del Código Procesal Constitucional, el nuevo código, mejor dicho, lo hace también difícil, ¿no? Lo hace también difícil porque eh, no es que se pueda ver directamente que haya un criterio, ¿no? Uno, en efecto, encuentra en el artículo, en el inciso uno, por ejemplo, dice la integridad personal y el derecho de no ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o humillantes, ¿no? Pero luego más adelante dice algo como a no ser separado del lugar de residencia o expulsado del país, ¿no? Es decir, ya no solamente a no ser retenido, sino a ser desplazado, ¿no? Del país, ¿no? No parece que estemos ahí ante la libertad personal, de repente sí ante la libertad de tránsito, ¿no? Dice el derecho a, ¿dónde está? A ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que es citado y tenido por la autoridad policial. Es decir, ya no es libertad personal, sino una garantía vinculada con la protección o con el ejercicio de la defensa de la libertad personal, ¿no? Parece que eso sí se parece más al día de conexidad, ¿no? Eh, Estoy buscando el que tiene que ver con el DNI, ¿no? Que es también un supuesto que está. El inciso 11 dice, el derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República, ¿no? El derecho a no ser privado del DNI, según el artículo 33 del Código, es un contenido integrante de la libertad individual, ¿no? Además, miremos, ¿no? Dice la Constitución libertad personal. Y la enumeración que hace el artículo 33 del nuevo código habla de libertad individual, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué sentido la posición del DNI, ¿no? O el hecho de no ser expulsado del país tiene que ver con, o forma parte de la libertad individual? ¿Será la libertad individual lo mismo que libertad personal a la que hace referencia la Constitución? Y esto que podría parecer una discusión baladí o puramente conceptual, ha sido objeto de discusión a nivel de la jurisprudencia, a nivel de los votos incluso de los magistrados del tribunal en anteriores composiciones, ¿no? Y también ha sido objeto de jurisprudencia que ya ha estado, viene siendo consolidada en la jurisprudencia del tribunal, ¿no? Entonces, para entrar en estas consideraciones, voy a partir volviendo a una sentencia a la que también se aludió ayer, ¿no? Que es la sentencia 1317-2008, habeas corpus, ¿no? Esta sentencia propone una comprensión diferente de la libertad personal, ¿no? Yo les decía hace un momento que cuando pensamos en el origen del habeas corpus, ese origen está pensado en la libertad corpórea, en el derecho a no ser detenido de manera arbitraria, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esa visión restringida, ¿no? De la libertad personal, lo que puede aparecer como conexo es básicamente servir, ¿no? Está al servicio de este tipo de perspectiva. Por tanto, tiene sentido que el debido proceso, por ejemplo, en la medida de que implique una detención arbitraria, pueda ser entendido como un derecho conexo, ¿no? También tiene sentido seguramente de que el hecho de ingresar al domicilio de una persona y capturarla puede tener que ver con su libertad personal, ¿no? Pero la libertad personal entonces es básicamente algo que tiene que ver con la manifestación corpórea del individuo y nada más que eso, ¿no? Ideas alrededor de esta primera cuestión. Sin embargo, en el caso que les comento, que es el caso Tudela, ¿no? De este ex premier, ¿no? Del régimen de Fujimori, que presenta una demanda con su hermano para poder visitar a su padre, ¿no?
el papá de los Tudela era una persona que se había casado, había tenido segundas nupcias, vivía en su casa, y por alguna razón a los hermanos Tudela no les dejaban visitar a su padre, ¿no? Pues claro, esto es una situación diferente a en la que hay una persona que ha sido privada de su libertad. De hecho, que cuando se presenta el habeas corpus, lo que ocurre es que el juez tiene que ir a visitar al padre a ver si está detenido de manera arbitraria, y el padre dice, no, yo estoy bien, estoy sano, tengo pleno uso de mis facultades mentales, solamente que, bueno, yo no quiero, mi esposa tampoco se anima, ¿no?, a recibir visita de los hijos, y por tanto no se trata de un supuesto de detención arbitraria o de impedimento de que el padre salga a la calle, no es el caso, ¿no? Entonces el tribunal ante esta situación tiene que dar una respuesta, ¿no? Y ver si es que esto se puede proteger a través del habeas corpus. Y el tribunal dice que sí se puede. Dice que desde una perspectiva diferente de lo que es libertad personal, la libertad es algo más complejo, más grande, más rico que el solo hecho de ser retenido, y habla de una nueva visión, de una concepción amplia de libertad. Esta concepción amplia de libertad incluso permite comprender dentro de la libertad personal protegida por el habeas corpus la posibilidad de proteger las relaciones familiares, que es lo que dice textualmente en este caso, y luego de eso han habido otros casos similares, ¿no?, en los que, salvo que se discuta la tenencia, que donde el tribunal dice esto debe verse en otra vía, la vía de familia, el tribunal permite de que a través del habeas corpus se proteja esta mirada diferente, amplia de la libertad, ¿no? Incluso la redacción que el tribunal emplea en este caso es una redacción que parece hacer referencia a la personalidad, que es un derecho diferente, ¿no? El derecho libre de salud de personalidad es el derecho que permite que cualquier persona haga lo que considere pertinente para sí, siempre y cuando no afecte a terceros. De hecho, que la otra forma de denominar el libre desarrollo de la personalidad es la libertad general de acción, es decir, la libertad amplísima para que una persona haga lo que quiera, sean cuestiones fútiles, descabelladas, banales, no importa, siempre y cuando este accionar no afecte a terceros, ¿no? Claro, imagino que para todos sería una sorpresa que de pronto el habeas corpus, que es, decía, un proceso que tiene una estructura más urgente, más de emergencia, tome un contexto amparizado, ¿no? Lo vamos a ver un poco también después. Entonces, esto es con respecto a la libertad personal y lo que en algún momento el tribunal ha abierto, ¿no? Esta perspectiva cerrada, estrecha de la libertad personal por una amplia, ¿no? Y luego tenemos algo similar con la idea de derechos conexos, ¿no? Cuando uno revisa la jurisprudencia en torno a derechos conexos, de hecho que he compartido un material donde hago una recopilación, ¿no?, de lo que uno encuentra como conexidad, como conexos en el corpus, ve que hay derechos tan diferentes como salud, honor, libertad religiosa, que se han protegido conexamente a través del habeas corpus. Y uno dice, pero esto es algo que típicamente se protege en el amparo, ¿por qué lo protege en el habeas corpus también, no? En efecto, diríamos de que no es muy clara, es muy claro el criterio de conexidad que se utiliza, ¿no? De hecho, de que uno puede como encontrar dos tipos de ideas de conexidad, ¿no? Ya lo comentaremos más adelante, ¿no? Luego les comentaba, ¿no? Hay una discusión, una problemática en torno a esta lógica entre libertad personal y libertad individual, ¿no? Yo comenté la cuestión de libertad personal, pero el código dice libertad individual, ¿no? Entonces, ¿será lo mismo o no? Y acá ha ocurrido lo siguiente, ¿no? Cuando uno mira la Convención Americana hace referencia a la libertad individual, ¿no? Y como la Convención Americana no puede ser modificada mente, entonces una estrategia que usan los tribunales de todo el mundo, de hecho que ocurre mucho con la Corte Suprema estadounidense, que también tiene unas pocas enmiendas, no tiene un listado muy amplio de derechos fundamentales, y lo que toca hacer es ampliar los contenidos de derechos fundamentales, interpretando, reinterpretando las cláusulas que ahí aparece, que son siempre escuetas, ¿no? Económicas en palabras. Entonces, lo que le tocó hacer a la Corte Interamericana es decir que la libertad individual a la que hace referencia la Convención Americana, siendo muy conscientes, ¿no?, de que por libertad individual inicialmente se quería decir libertad corpórea, se le entiende de manera más amplia para poder asumir competencia y proteger más libertades, ¿no? Entonces, en el caso de la Corte Interamericana, se utiliza la expresión libertad individual
para proteger un conjunto amplísimo de libertades, inclusive el que yo he comentado, libre desarrollo de la personalidad, ¿no? A partir entonces de este tipo de afirmaciones, la doctrina y la jurisprudencia también nacional ha distinguido entre libertad personal como libertad corpórea y la libertad individual como libre desarrollo, como autodeterminación, como un concepto más amplio, más grande de libertad, ¿no? En ese contexto, entonces, en el pleno anterior, ¿no? En el colegiado anterior, han habido varios votos singulares y fundamentos de voto que ustedes pueden revisar. Hay varios casos mencionados donde los magistrados decían de si el objeto del habeas corpus era la libertad personal o la libertad individual, ¿no? Mostrando una discusión a nivel terminológico, cómo deben entenderse las palabras, como a nivel de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que debe ser el objeto de protección por el habeas corpus, ¿no? Entonces, como les comentaba, es una discusión reciente y que ha calado también en la dura jurisprudencia de nuestro tribunal, ¿no? Por tanto, la discusión sobre qué se puede hacer es una discusión aún vigente, ¿no? Les decía hace un momento de que esta perspectiva amplia de lo que protege el habeas corpus como libertad individual o como concepto amplio de libertad puede tender a la amparización del habeas corpus, ¿no? Podemos terminar transformando el habeas corpus en un proceso espejo del proceso de amparo, en la medida de que diferentes contenidos de libre desarrollo podrían ser desde esta perspectiva amplísima protegidos a través del proceso que les comento, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser protegido a través del habeas corpus de una perspectiva así? Varios derechos que corresponden inicialmente al libre desarrollo, como libertad de trabajo, libertad sexual, libertad reproductiva, libre desarrollo de personalidad, y esto es un riesgo enorme, ¿no? De hecho que la Constitución, perdón, el nuevo código y el código de 2004 asumen una mirada subsidiaria de los procesos constitucionales, porque lo que se quiere evitar es la sobrecarga de procesos constitucionales respecto de asuntos que podrían ser discutidos en la vida ordinaria. Es decir, si tengo un problema de despido arbitrario, inicialmente la vía que me corresponde utilizar es la vía ordinaria y no la vía del amparo. Si tengo un problema de tenencia o de propiedad, tendría que irme a la vía ordinaria y no inicialmente a la vía del amparo, ¿no? Es claro, porque lo que se quiere es descargar, ¿no? Y que las cuestiones que se pueden discutir en otra vía se vayan por allá y no por acá. Si yo transformo el habeas corpus en un amparo, lo que tendría es, en efecto, una situación contraproducente, en la que estaría recargando un proceso que tiende a ser un proceso que requiere inmediatez, rapidez, celeridad, ¿no? No parece conveniente, por estas razones, el transformar a un proceso como el habeas corpus, a pesar de las discusiones que han habido y les comento, en un proceso amparizado, ¿no? Pero como digo, es un asunto, diría que aún no está del todo cerrado, ¿no? Bien, entonces decía que en efecto había una discusión terminológica entre lo que es libertad personal y libertad individual. No obstante ello, diría de que cuando uno revisa con más detalle la Constitución peruana, uno encuentra que hay referencias tanto a libertad individual como a libertad personal, en el caso peruano, para hacer referencia a la protección frente a una detención arbitraria. Y por tanto, incluso a nivel terminológico, no vale la pena hacer la distinción. Diría que el constituyente no ha querido distinguir libertad personal y libertad individual, y por tanto, en efecto, parece que la vocación genuina de un proceso célere, urgente, flexible, como el habeas corpus, tendría que ser siempre proteger la libertad corpórea, ¿no? Este ya es un asunto, digamos, de perspectiva, ¿no? No es porque sigue siendo un asunto debatido en la jurisprudencia y en alguna doctrina. Ahora bien, a pesar de que la Constitución dice libertad personal como el objeto protegido por el habeas corpus, la jurisprudencia y la doctrina también se ha referido a un trípode, ¿no? A tres derechos que son la base del habeas corpus, ¿no? Además de la libertad personal en el sentido de libertad corpórea, se ha referido también a la integridad física y a la libertad de tránsito, ¿no? Con lo cual, digo lo siguiente, uno no necesita demostrar la conexidad para presentar un habeas corpus en favor de la libertad física, de la libertad corpórea, de la integridad física o la libertad de tránsito. Uno puede presentarlo directamente, porque el objeto de protección del habeas corpus permite, en efecto, que uno
lo haga de ese modo, ¿no? Si uno quiere proteger otros derechos fundamentales, como lo veremos en un momentito más, en efecto uno tendría que alegar que hay una conexidad, ¿no? Pero para estos casos, no. ¿Sí? Decía, inicialmente el artículo 33 del Código hace referencia a lo que serían derechos que forman parte de la libertad individual, ¿no? Si lo entendemos como libertad corpórea, parece que algunos contenidos sí tienen directa relación con esto, ¿no? No ser retenido, no ser objeto de tortura, no ser objeto de servicio militar obligatorio, cosas así, ¿no? Que tiene que ver en efecto con la disposición de la libertad del individuo. Eso es muy claro, ¿no? Y hay otras situaciones en las que hay una conexidad que parece no difícil de sustentar, ¿no? Que es como más evidente, ¿no? Que son las situaciones en las que hay una conexidad material, ¿no? Yo les comentaba, por ejemplo, el derecho a no ser separado del lugar de residencia o expulsado, el hecho de no ser obligado a prestar juramento obligatorio, a reconocer la culpabilidad, el hecho de los nacionales o extranjeros a ingresar a transitar por el país, todos tienen que ver básicamente con una persona que está siendo forzada a hacer algo. Y el forzamiento de un individuo a hacer algo que no quiere, en efecto, puede estar vinculado de manera más o menos directa con su integridad corpórea, ¿no? Entonces, en efecto, son situaciones materialmente conexas a esto que hemos comentado como libertad individual, ¿no? O incluso con estos tres elementos a los que hemos aludido, ¿no? Integridad, eh, libertad corpórea y libre desplazamiento, ¿no? Libertad de tránsito. Pero luego aparecen, como también he comentado hace un momento, otras situaciones que no están tan directamente relacionadas con la libertad personal y por eso pueden generar algún tipo de cuestionamiento, ¿no? Sobre si realmente deben ser entendidas como parte de la libertad personal. Decía, por ejemplo, el hecho de no ser privado del DNI o el hecho de acceder a un abogado parece que está más lejos, ¿no? Pero sí podemos seguramente reconocer de que hay un tipo de conexión. Tienes una conexión, como decía en su momento, materialmente conexa, en la que parece que de manera inherente, cuando uno ataca a un derecho materialmente conexo, de manera inmediata también ataca a la libertad personal, sino parece que la relación es un poco más indirecta, ¿no? Y por eso mismo vale la pena que pensemos sobre los supuestos en los que hay una relación no tan directa, no tan materialmente cercana, sino más bien indirecta, pero que podrían ser objeto de protección por el habeas corpus, ¿no? Que es a lo que nos remite la idea de derechos conexos, ¿no? También en uno de los textos que les he compartido, planteo de que a partir de las jurisprudencias, tampoco es una invención, ¿no? Uno puede encontrar dos tipos de conexidad, ¿no? Hay una conexidad que uno puede entender como sustancial o material, en los que en efecto hay supuestos fácticos en los que agredir este derecho fundamental inmediatamente implica transgredir también alguno de los tres derechos que son objeto privilegiado del habeas corpus, ¿no? De nuevo, integridad, libertad de tránsito y libertad personal, ¿no? Entonces, parece que hubiera un núcleo duro y un núcleo periférico en los que hay una conexión material, ¿no? De que casi siempre transgredir uno implica transgredir otro, ¿no? Es una primera mirada de conexidad. Yo diría que el artículo 33 del nuevo código establece esta idea de conexidad, ¿no? De que todo el listado que está allí no se refiere a la libertad personal, sino se refiere a la libertad personal, o debería referirse a la libertad personal y a los derechos materialmente conexos, ¿no? Pero luego hay otro tipo de conexidad con lo que voy concluyendo, porque ya creo que estoy un poco llegando a la hora, otro tipo de conexidad que hace referencia a una conexión pragmática, eventual, contingente, es decir, no necesaria, ¿no? ¿Qué ocurre cuando circunstancialmente, además de afectarse la libertad personal, hay otros derechos que no son protegibles ya a través del habeas corpus, pero que son importantes para poder atender la cuestión que está detrás del caso que se nos presenta? Por ejemplo, si una persona está en la cárcel y no se le permite estudiar, si una persona está en prisión y no se le permite acceder a la visita íntima, si una persona está en prisión y es discriminada, estamos hablando de libertad personal conjuntamente con otros derechos conexos que inicialmente no se deben proteger a través del amparo, pero que sería raro, no sería raro,
sería indolente, sería contrario a lo que pretenden los procesos constitucionales si les decimos que tiene que discutirlo en otra vía, que tiene que presentar además un amparo para que el derecho sea protegido, ¿no? Entonces, decíamos desde esta perspectiva pragmática, lo que encontramos es que cualquier derecho fundamental que puede ser protegido a través del amparo, puede ser protegido también a través del habeas corpus, siempre y cuando haya una, contingentemente, ¿no? Haya una simultaneidad en la privación de libertad y la afectación de otros derechos fundamentales, ¿no? Y yo para concluir, porque ya estoy, veo en la hora, quería decir simplemente lo siguiente, ¿no? Que si pensamos con detalle esto, y que vale la pena distinguir procesos más urgentes que otros que no lo son tanto, de repente valdría la pena pensar qué contenidos que están protegidos hoy día a través del amparo, valdría la pena que sean tutelados a través del habeas corpus, ¿no? Yo comentaba hace un momento que hay derechos de supervivencia, derechos que si no los protegemos va a generar un grave daño en nuestra vida, derechos que si no los protegemos va a ocurrir una afectación irreparable, podrían también ser objeto de protección a través del habeas corpus, porque como decía al principio, los procesos son contextuales. Si bien puede haber nacido con el origen anglosajón que le reconocemos todos, hoy día creo que es fácil entender de que hay cuestiones de supervivencia, como el derecho a la vida, o como el derecho a la alimentación, y en general todo derecho vinculado con la satisfacción de una necesidad básica, que perfectamente podrían ser objeto de protección del habeas corpus, ¿no? Y todo lo demás sigue al amparo y por tanto creo que tendríamos un listado más ordenado, más consistente, más coherente con los valores que subyacen a los derechos fundamentales, reconocido también a nivel procesal. Bien, esto era lo que yo quería compartirles con respecto al tema que me han invitado a exponer y les agradezco y quedo atento a cualquier pregunta que se pudiera formular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel, por su exposición. A continuación, le trasladaré una pregunta que ha sido formulada por los alumnos del curso. Siendo el habeas corpus el proceso constitucional más urgente y célere, ¿cuáles son los límites que deberían fijarse a la tutela de derechos conexos, como la salud, la libertad de expresión o la inviolabilidad del domicilio, para evitar que este mecanismo se desnaturalice y pierda su carácter de garantía esencial de la libertad personal? Bien, es una buena pregunta porque no había comentado cuál podría ser el límite, ¿no? Yo diría de que en efecto se requiere un límite porque es un riesgo que se desnaturalice, ¿no? Y creo de que un buen enfoque, un primer buen enfoque podría ser eh, pensar siempre que la libertad personal es libertad corpórea, ¿no? Porque hay un riesgo de amparización del habeas corpus si pensamos a la libertad de una manera mucho más amplia, ¿no? Pueden, decía, ingresar demasiados contenidos. Y con respecto a esos derechos que se han enumerado en la pregunta, estamos hablando de derechos conexos. Entonces, si yo parto de una perspectiva restringida de libertad personal, sí puedo permitirme seguramente tener una perspectiva amplia de derechos conexos, de tal manera de que cualquier derecho fundamental que pragmáticamente, decían, ¿no? Que casuísticamente se vea amenazado o vulnerado conjuntamente con la libertad personal, podría ser objeto de tutela, porque parecería irrazonable protegerlos en otra vía, ¿no? O sea, que además de mi habeas corpus, tenga que presentar un amparo. Yo creo que eso podría ser un buen límite, ¿no? Un segundo límite, que es lo que yo decía al final, que lo que yo recomendaría, es repensar el objeto del habeas corpus. Y de repente pensar que todas las cuestiones vitales, de supervivencia, de vida o muerte, que tiene una persona y que son derechos fundamentales, puedan protegerse a través del habeas corpus, ¿no? Hay un famoso caso que es de un comedor en Arequipa que se cierra, ¿no? Este caso era un habeas corpus y como era un tema de alimentación, se tramita como habeas corpus, pero el tribunal dice, bueno, yo no puedo, o sea, los tribunales dicen, y llega al tribunal constitucional, yo no puedo proteger esto como habeas corpus, porque no hay libertad personal, pero es un asunto de supervivencia. Y el tribunal dice, sí, en efecto, es un asunto de supervivencia y debo responder a eso de manera inmediata, pero tengo que transformarlo en amparo, ¿no? Estamos llegando a una situación así, porque en efecto parece que a pesar de que sea un tema de vida o muerte, no puedo moverme con la celeridad que el habeas corpus me permite, digo, ¿no? Y tengo que llevarlo al amparo. Entonces, diría que hay una parte ahí, un ajuste de tuerca que hay que hacer que vale la pena también pensar, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor Sosa. Por parte de la dirección académica del Centro de Estudios, agradecemos su exposición el día de hoy de la tercera sesión del curso. Quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento. A ustedes, Seguidamente, gracias. muchas gracias, doctor. Seguidamente presentamos a la doctora Stephanie Marchán Carlos, quien abordará la cuarta y última sesión del curso, Problemas de motivación y prueba en materia penal en los procesos de habeas corpus, a quien presentaremos brevemente. La doctora Marchán cuenta con estudios concluidos de la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de San Martín de Porres. Se desempeña como asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú, donde integra la Comisión de Habeas Corpus. Desde el 2020 ejerce en suplencia la jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica. Adelante, doctora Marchán. ¿Pueden ver las PPTs compartidas? Sí, doctora, sí se Ok, visualiza. ya, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al Centro de Estudios Constitucionales por la invitación, por haberme permitido el día de hoy estar acá con ustedes, a Yasmín, a Luana, a Valeria, por el trabajo que hacen en realizar ese tipo de eventos. Y solamente brevemente antes de iniciar mi exposición, quería hacer un comentario en relación a la última pregunta que realizaron porque me recuerda mucho, hay un caso que se publicó este año respecto, es un habeas corpus que interpone un grupo de padres de familia respecto a unos niños que están en el Instituto Nacional del Niño en Breña. Y estos niños se encuentran sometidos al uso de respiradores artificiales porque tienen ya sea enfermedades raras o porque tienen condiciones que hacen que estos niños tengan que estar conectados directamente a esos mecanismos de ventilación mecánica. Entonces, en ese caso, para poder ingresar al fondo y justificar que hubiera una vulneración también a la libertad corpórea de estos menores, el tribunal justifica indicando de que de cierta forma, al encontrarse estos niños casi toda su vida internados en el hospital, su libertad corpórea se encontraba ciertamente comprometida y por eso se evaluaba como un caso de habeas corpus, ¿no? Solamente eso para que si más adelante les llama la atención puedan buscarlo, puedan revisarlo. Y el tema que se me ha propuesto el día de hoy trabajar son en relación a los problemas al derecho a la motivación y a la prueba en materia penal y cómo estos se van a poder desarrollar en los procesos de habeas corpus en la jurisprudencia del tribunal. Debemos o debo iniciar señalando la relación que tiene el proceso penal y también el derecho constitucional, porque el proceso penal lo que hace básicamente es determinar la ocurrencia de ciertos hechos a los cuales el derecho le otorga consecuencias jurídicas. Y esas consecuencias se van a aplicar a los sujetos que determinen como culpables en el proceso penal. Entonces, el proceso penal está regido también por el derecho constitucional, porque este va a determinar también cuáles son las garantías fundamentales y cuáles son los principios que debe tener el juez al momento de encontrar la responsabilidad jurídico-penal de una persona, pero también realizando esta actividad con el respeto de los derechos reconocidos tanto por el ordenamiento jurídico interno, pero también con los ordenamientos internacionales. Entonces, no solamente es identificar que una persona sea culpable, sino que dentro de este tránsito o dentro de esta realización de la actividad jurisdiccional se deben respetar aquellos derechos fundamentales de la persona. Ahora bien, dicho esto, esta posición tiene como objetivo, primero, analizar brevemente sobre el derecho a la prueba y el derecho a la motivación y determinar cuáles son los problemas prácticos que se suscitan en la judicatura penal y que vienen a englobar aquellas pretensiones que suelen iniciar los justiciables en los procesos de habeas corpus. Debo iniciar mencionando que el derecho a la prueba propiamente no tiene un reconocimiento expreso en la Constitución. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha encargado de desarrollar que este derecho de carácter procesal es un contenido implícito del derecho al debido proceso. Em, Como ya he mencionado, dentro de este proceso, de esos procesos penales donde se busca determinar la responsabilidad penal,
Bien, entonces íbamos a hablar sobre el derecho a la prueba. Como había mencionado, el derecho a la prueba no tiene un reconocimiento explícito en la Constitución, sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo ha reconocido como un derecho que forma parte a su vez del derecho al debido proceso. Como derecho fundamental, la prueba tiene una doble dimensión, entendida desde una parte como el derecho que tienen las partes procesales y también los terceros legitimados que están dentro del marco de un proceso jurisdiccional, de poder presentar aquellos elementos que permitan generar convicción en el juez y que puedan acreditar ya sea la posición que tengan en el caso en concreto y poder garantizar de esa forma su derecho que tenga, ¿no? En el caso de los procesos penales, una persona que está, al que se le ha imputado algún delito podrá presentar aquellos medios probatorios que permitan acreditar que no es responsable del ilícito penal. Y desde el ámbito objetivo es el deber que tiene el juez de poder solicitar medios probatorios, de poder actuar estos medios probatorios y de poder admitirlos en el proceso penal. También como derecho fundamental debemos entender que el derecho a la prueba también está sujeto a límites, tanto de carácter intrínseco como de carácter extrínseco. Respecto a este último, evidentemente va a tener que armonizarse con otros derechos fundamentales, otros bienes jurídicos que se encuentren en juego, y también desde el ámbito intrínseco, como veremos más adelante, el derecho a la prueba necesita ciertos requisitos para poder ser validados en un proceso penal. Siguiente diapositiva, por favor. Em, Hay un caso que es muy importante para poder entender el derecho a la prueba, eh, que es la sentencia que se emitió en el caso Magali Medina, Ney Guerrero. Esas sentencias se emiten en el expediente 6712 del año 2005. Y en este proceso de habeas corpus lo que hace el Tribunal Constitucional es establecer cuál es el contenido del derecho a la prueba. Este derecho es un derecho de configuración legal y que es un derecho complejo porque contiene inmersos diversas manifestaciones. Así tenemos que el derecho a la prueba está conformada por el derecho que los justiciables tienen de poder, en primer lugar, ofrecer medios probatorios. Pero esto no solamente se limita a ello, sino que así como tienen la posibilidad de poder presentar elementos, postular elementos, tienen también el derecho a que esos medios probatorios que son presentados puedan ser admitidos en el proceso, en este caso, diríamos el proceso penal. Una vez presentados, una vez admitidos, el juez debe actuar estos medios probatorios, debe realizar una debida actuación de estos medios probatorios. Y una vez en la cuarta etapa, que sería dentro del juicio oral, sería que esos medios probatorios sean actuados y también, según indica, debidamente actuados. Luego de la presentación, admisión, eh, valoración, perdón, em, viene la valoración de los medios probatorios. Esta valoración que hacen los jueces penales debe realizarse por escrito y debe permitir que los justiciables puedan advertir a partir de la resolución cuál ha sido el valor meritorio que se le ha dado al medio probatorio. También como parte del contenido del derecho a la prueba, se permite de que yo pueda tener la posibilidad de que mis medios probatorios puedan ser admitidos antes del inicio del proceso o del juicio, tomando en cuenta de que pueda haber una posibilidad de que estos puedan perder su valor, ya sea porque el objeto que fue hallado o que fue incautado, al momento que llegue el juicio oral, no va a poder encontrarse en el estado en el que se encontró. Entonces, ¿puedes dar por favor la siguiente diapositiva? Bueno, entonces diremos de que finalmente, desde una vista más grande o más general, el contenido del derecho a la prueba engloba el ofrecimiento, la admisión, la actuación, la conservación cuando sí sea solicitado por las partes y también la valoración con la motivación. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, respecto al ofrecimiento,
El derecho a la prueba presenta la posibilidad de postular y esta postulación debe entenderse que se realiza tanto dentro de los límites y alcances que la ley reconoce. Em, una de las manifestaciones del derecho a ofrecer medios probatorios consiste en la posibilidad que tienen los beneficiarios o imputados dentro de un proceso penal de poder ofrecer testigos. Esta manifestación se encuentra reconocida tanto en el acápite E del inciso 3 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, dentro de nuestro sistema jurídico tenemos que se pueden ofrecer en realidad cualquier tipo de medios probatorios, pero siempre con la limitación de que estos no se encuentren expresamente prohibidos o, o estén no permitidos por la ley. Esto se conoce como el principio de libertad de la prueba, de forma tal que las partes podrán presentar medios probatorios típicos y medios probatorios atípicos. También dentro de este derecho al ofrecimiento de medios probatorios tenemos el principio de aportación de partes, por el cual son principal, si bien es cierto que el juez puede solicitar pruebas de oficio, lo central será que las propias partes sean quienes presenten los medios probatorios que generen la convicción, de tal forma que será el fiscal, el representante del Ministerio Público, quien pueda presentar aquellos medios probatorios junto con la acusación fiscal. Y una vez recibida la acusación fiscal, las partes tienen 10 días para poder presentar los medios probatorios que consideren pertinentes. En principio se presentan declaraciones, peritos, se indica cuáles son los hechos sobre los cuales van a recaer las declaraciones y también se enumeran el resto de medios probatorios que requieran una futura actuación. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, como segunda de manifestación del derecho a la prueba, tenemos el derecho de admisión de los medios probatorios que han sido previamente ofrecidos. Aquí viene un primer problema. Si tenemos este derecho reconocido como parte del derecho a la prueba, todas las pruebas pueden ser admitidas por los jueces penales. El Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha indicado que, si bien es cierto, este es un elemento que forma parte del derecho constitucional, el derecho de la prueba, ello no implica necesariamente que los jueces tengan que admitir todos los medios probatorios que han sido admitidos, porque para esto ellos necesitan cumplir ciertos criterios. Siguiente diapositiva, por favor. Así tenemos que uno de los primeros criterios que debería cumplir un medio probatorio es que éste sea pertinente. Esto quiere decir que esté relacionado tanto directa o indirectamente con el objeto de prueba que recaga el proceso penal. De igual forma, diremos que este medio probatorio ofrecido por las partes debe cumplir el criterio de conducencia o idoneidad. En determinadas vías procedimentales en el proceso penal, el legislador ha establecido que determinados hechos se pueden acreditar a través de determinados medios probatorios y también ha hecho la prohibición de que ciertos no pueden ser presentados, ciertos medios probatorios. Y también debe cumplir el criterio de utilidad. Esto significa que el medio probatorio que uno presenta en el proceso debe permitir generar convicción en el juez, esclarecer la verdad, eh, poder encontrar cuál es la verdad en los hechos en el caso que se está estableciendo y no será una prueba útil o será una prueba denominada como inútil, aquella prueba que, por ejemplo, pretenda hablar sobre hechos que ya están protegidos a través de una presunción jurídica absoluta, o aquellos hechos que no son objetos materia del debate, que no son hechos controvertidos en el caso. También podrá darse el caso que podrá ser calificada como una prueba inútil aquella prueba que pretenda demostrar hechos que ya han sido acreditados en el proceso penal o aquellos hechos que son notorios o que son evidentes o que incluso son imposibles. También podría ser el caso de em, que se pretenda la admisión de un medio probatorio que en realidad lo que hace es cuestionar un hecho que ya se encuentra probado a través de una resolución con una calidad de cosa juzgada. También tenemos, y me voy a detener más adelante en este requisito, que es el tema de la licitud, porque se entiende que los medios probatorios que uno va a ofrecer en el proceso tienen que ser en medios probatorios
que no contravengan el ordenamiento jurídico, que no contravengan las leyes y que no contravengan la Constitución. Finalmente, se indica de que para que un medio probatorio pueda ser admitido, existe el criterio de preclusión. Existe un momento determinado en el proceso penal en el cual las partes tienen la posibilidad de poder ofrecer los medios probatorios. Y una vez que esto eh, se acaba el plazo, entonces ellos no podrían pretender que esos medios probatorios sean admitidos. Siguiente diapositiva, por favor. Una mirada a la normativa procesal vigente al nuevo Código Procesal Penal nos permite advertir que, en principio, la admisión de los medios probatorios se realiza a través de un auto, pero este auto tiene que estar especialmente motivado. También se indica que los medios probatorios, como ya lo hemos visto, pueden ser excluidos en la medida que sean ilícitos y también que no sean pertinentes. Y que también especifica que no se pueden utilizar directo o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración de contenidos esenciales de los derechos fundamentales de la persona, que a continuación veremos. Ahora, uno de los temas más importantes que me pareció relevante exponer el día de hoy es el relacionado a la prueba prohibida. Eh, la prueba prohibida tiene un desarrollo bastante amplio en la sentencia 0655 del año 2010, en una demanda de habeas corpus iniciada con beneficio del señor Kimper, que buscaba que el auto de instrucción que le imputaba ciertos delitos penales se declarara nulo porque había utilizado prueba que él consideraba que vulneraba el derecho al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones. En esa sentencia, el Tribunal Constitucional indica que la prueba prohibida em, es un derecho constitucional, y esto es importante porque a nivel de la dogmática y el derecho constitucional comparado, la figura de la prueba prohibida ha sido concebida de distintas formas en cuanto a su naturaleza jurídica. Ha sido concebida tanto como una garantía procesal de carácter objetiva, que es absoluta, y tenemos así a la Constitución mexicana. Ha sido concebida también como una suerte de límite al derecho a la prueba, y también en otras realidades, en otros ordenamientos, como ha sucedido en el Perú, eso es la jurisprudencia del tribunal, se le concibe como un derecho constitucional. Y como tal, como derecho constitucional, este derecho implica o garantiza a las personas que se encuentran dentro de un proceso penal que todos aquellos medios probatorios que han sido ofrecidos probablemente por el Ministerio Público eh, puedan ser excluidas del proceso en tanto hayan sido obtenidas a través de la vulneración de los derechos fundamentales, de una vulneración directa o indirecta, y que se excluyan efectos de que estos no puedan ser utilizados para poder decidir sobre la situación jurídica de la persona. Esto quiere decir que estos no sean ni admitidos, ni sean actuados, y mucho menos valorados para dar soporte a una sentencia que podría limitar el derecho de libertad personal de una persona. Como ya lo he mencionado, es un derecho que se ha reconocido por la jurisprudencia del tribunal, entonces es un derecho que es no enumerado. Y siguiente, por favor. Cuando realizamos una revisión de la prueba prohibida y la Constitución, tenemos dos disposiciones que excluyen determinados medios probatorios cuando han sido obtenidos con la vulneración de derechos fundamentales. Así tenemos el inciso 10 del artículo 2 de la Constitución, que indica que carecen de efecto legal aquellos documentos privados que han sido abiertos, incautados, interceptados o intervenidos en la existencia de un mandato judicial debidamente motivado. Por su parte, el artículo 24, literal H del artículo segundo de la Constitución, reconoce que carecen de valor las declaraciones obtenidas por violencia moral, por física, psíquica, tortura y tratos humillantes o denigrantes. Aquí debo mencionar que en la dogmática penal existe cierta controversia respecto a cuáles son los efectos de la prueba prohibida, porque mientras un sector dice que es la ineficacia,
legal, otros indican que sería en realidad la exclusión. Pero eso es un tema que solamente lo menciono como para que pueda ser investigado y que no será materia de la presente exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, me parece relevante reiterar lo que dice el artículo 159 del nuevo Código Procesal Penal, porque este indica que el juez no puede utilizar directamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos de la persona, el contenido esencial. Esto es algo que se encuentra en la normativa procesal penal, que específicamente indica que la vulneración debe ser respecto al contenido esencial de los derechos fundamentales. Entonces, esto nos lleva a una conclusión que ha sido recogida en la sentencia del caso del señor Kimper por el Tribunal Constitucional. Siguiente diapositiva, por favor. Y es que una prueba será considerada prohibida cuando se obtenga, mediante la violación, como ya dijimos, directa o indirecta de algún derecho fundamental, más no de los derechos de rango legal o infralegal. Esa sería la conclusión a la que podríamos llevar en torno a la figura de la prueba prohibida y el desarrollo que ha tenido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ahora, si bien es cierto que esta sentencia a la que hago mención hace un desarrollo bastante amplio en relación a este derecho fundamental no enumerado, también es importante recalcar que el caso en concreto que se dilucida en este proceso se declara improcedente. Entonces, aquí viene una primera pregunta. Entonces, ¿cuándo interponemos una demanda de habeas corpus que invoca la vulneración del derecho a la prueba porque utiliza una prueba prohibida? ¿En qué momento debo interponer? En este caso, el señor Kimper lo interpuso contra un auto de instrucción. Esto quiere decir que el proceso penal aún continuaba vigente. No había una resolución judicial que propiamente perjudicara su libertad personal o indicara el establecimiento de una condena y que esta fuera una condena firme. Entonces, el tribunal indica, ¿no? Para evaluar las incidencias de la prueba prohibida en la situación jurídica del beneficiario, ese tribunal considera necesario examinar en abstracto el conjunto del proceso penal a fin de verificar la afectación del derecho al debido proceso y si la decisión sobre la situación jurídica del demandante se fundamenta o no en pruebas prohibidas. Como el proceso penal aún no ha concluido, la presente demanda ha sido presentada en forma prematura, por lo que deviene improcedente. Entonces tenemos que en primer lugar, toda persona tiene el derecho a poder presentar aquellos medios probatorios que puedan generar convicción en los jueces. En este caso, como estamos hablando de habeas corpus, serán procesos penales. Sin embargo, tenemos que el momento de accionar este proceso, para que a efectos de que pueda ser visto por un juez constitucional, implica que el proceso haya concluido y que no solamente haya concluido, sino que haya concluido a través de una resolución que tenga una resolución firme, ¿no? Una resolución que tenga la calidad de cosa juzgada. Siguiente diapositiva, por favor. Este mismo criterio, este mismo criterio ha sido aplicado en los expedientes acumulados emitidos en el caso conocido como Nariño Edir Alarcón y el Ollanta Humala-Tazo, publicado en diciembre del año 2004, donde una de las pretensiones se sustentaba en que se había utilizado prueba prohibida al utilizar diversas libretas, agendas, que eran propiedad de Nadine Heredia, ¿no? En este caso tampoco el proceso estaba concluido y por tal se aplicó igual el criterio del caso Kimper, se declaró improcedente ese extremo de la demanda. Siguiente diapositiva, por favor. Como ya habíamos mencionado, el derecho a la prueba es en realidad un derecho complejo. Y otra de las manifestaciones es que es el derecho que tienen los justiciables a que esos medios probatorios que han sido ofrecidos, que previamente han sido admitidos, puedan ser actuados de una forma adecuada dentro del proceso penal. ¿Qué es la actuación probatoria? Básicamente son todos aquellos actos procesales que se encuentran encaminados a que las pruebas que se presentan puedan ser ejecutadas en el proceso. Esta
Esto, a diferencia del ofrecimiento, que es algo más de los justiciables, de la admisión, que es algo más del juez, esto es algo que va a implicar bastante la participación de ambas partes a través del principio de contradicción, dando la oportunidad de contraprobar lo alegado por la parte contraria. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué sucede si en el proceso penal se rechaza de manera arbitraria la actuación probatoria? Yo ya he presentado un medio probatorio que considero relevante para sustentar mi posición. Este medio probatorio ha sido previamente admitido por el juez penal, pero sin embargo, de manera arbitraria, este no es actuado en el proceso. Podría darse el caso de que, pero eso es ya de acuerdo a una revisión caso por caso en específico, de acuerdo al contexto, que un medio probatorio en realidad que haya sido admitido, previamente ofrecido, no ostenta una relevancia tal que amerita en realidad la anulación de todo lo actuado, porque puede ser que en el caso haya existido la valoración de otros medios de prueba. ¿Y esto por qué, no? Porque siempre el juez constitucional va a buscar em, que si hay, de acuerdo a la manifestación del principio de trascendencia, si la resolución se encuentra sustentada en otros medios probatorios, no se cae el proceso, no intervenga en el proceso, porque finalmente es el juez penal quien en primer lugar debe evaluar la trascendencia del medio probatorio para que éste determine si procede o no la anulación de lo que previamente se ha actuado en el proceso penal. Sí, por favor. Y en este segundo caso, que estoy citando el criterio del tribunal, lo que habían hecho fue, el tribunal juzga que en el caso penal subyacente, la omisión de la concurrencia del médico que suscribió, esto es un caso de violación sexual, me parece, que suscribió el certificado médico debido a su deceso, estaban cuestionando que no se habían actuado diversos medios probatorios, pero el tribunal termina indicando, ¿no? Mm, no revisa tal relevancia que implica la nulidad de las resoluciones condenatorias cuestionadas. ¿Por qué? Porque esas se encuentran suficientemente motivadas en relación con otros medios de prueba, con lo cual se justifica la constitucionalidad de la decisión condenatoria. Habría que analizar específicamente las resoluciones que condenan al imputado, al beneficiario, para efectos de determinar que si bien un medio probatorio que ha sido admitido, pero que se admite pero no ha sido actuado, y esto en principio sería una vulneración al derecho a la prueba, amerita que este proceso en realidad se pueda caer por vulneración al derecho a la prueba, porque podría pasar que del caso en concreto y de la argumentación que sostiene la resolución y que fundamenta la privación de la libertad personal, en realidad existan otros medios probatorios que en realidad sí permitan acreditar que ese hecho se llevó a cabo y permitan sustentar también la imposición de la condena. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso, por ejemplo, lo que se estaba cuestionando era que durante el desarrollo del juicio oral se estaban actuando pruebas que principalmente no habían sido admitidas. Así indicaba que durante la declaración del efectivo policial se permitió la exhibición del acta de visualización del celular, a pesar de que este medio probatorio, en principio en el caso, no había sido admitido como una prueba documental. ¿Qué indicó el tribunal en este caso? Similar criterio, ¿no? La vulneración del derecho invocado carece de sustento, pues conforme se puede advertir de los considerandos que anteceden, si bien los órganos judiciales demandados al momento de sentenciar consideraron el medio probatorio en cuestión, dicha condena impuesta se sustenta además en una amplia documentación probatoria conforme a lo detallado, por lo cual también desestimaron este extremo de la demanda. Siguiente diapositiva, por favor. Y como habíamos mencionado inicialmente, una de las manifestaciones también que forman parte del derecho a la prueba es que se pueda asegurar la producción o conservación de la prueba en el proceso penal. Para esto, la prueba anticipada es aquella practicada antes del juicio. Se realiza con la intervención del juez penal
y necesariamente tiene que estar en condiciones que permitan la contradicción. Tanto porque pueda temerse que esta prueba, este medio probatorio que se pretende actuar, no podrá practicarse cuando llegue el momento del juicio oral. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, de una revisión del nuevo Código Procesal Penal, tenemos ciertos supuestos en los cuales em, es posible que se pueda solicitar la actuación anticipada de las pruebas y así, por ejemplo, se indica, puede solicitar la testimonial y también el examen de los peritos cuando existan motivos fundados que se encuentren relacionados, por ejemplo, con impedimentos por enfermedad, otros impedimentos graves, que tanto los testigos como los peritos hayan sido expuestos a situaciones de violencia, amenaza, que se pueda acreditar que estos se les ha ofertado, se les ha prometido cierta cantidad de dinero, si estos se pronuncian de una u otra forma que pueda beneficiar a una de las partes, o se les ha ofrecido otra utilidad para que no declaren o lo hagan de forma falsa. También se puede solicitar como una actuación anticipada que se pueda llevar a cabo el careo entre las personas que han declarado. Esto entendido bajo que estos testigos que han declarado se encuentren en la misma situación que hemos declarado de la forma anterior, ¿no? Enfermedad, expuestos a violencia, etc. También se podrá solicitar en aquellos casos donde se busque el reconocimiento, la inspección o reconstrucciones que por la naturaleza de estas actuaciones requieran ser considerados como actos que son definitivos e irreproducibles, ¿no? Y que no pueda ser posible, por tanto, postergar la realización hasta que se pueda llevar a cabo el juicio oral. Siguiente diapositiva, por favor. Y uno de los puntos más importantes y que son vistos en las demandas que entran sobre habeas corpus es el relacionado a la valoración adecuada de los medios probatorios. No podría entenderse cómo puede hacerse efectivo el derecho a la prueba si es que finalmente el juez no tiene la obligación de poder valorar esos medios probatorios que son presentados por las partes, ¿no? Entonces, aquí puede observarse una doble exigencia. En primer lugar, que el juez no puede, pues, omitir la valoración de aquellas pruebas que se han aportado dentro del marco de un proceso penal. Y evidentemente esta valoración tiene que realizarla con el respeto a los derechos fundamentales y a lo que hayan establecido la normativa respectiva. Y desde una segunda exigencia es que eh, la valoración que efectúen los jueces pues tiene que ser a partir de criterios que sean objetivos y razonables y que no den paso o que no permitan advertir una arbitrariedad en la decisión, sobre todo porque en los procesos penales, como ya hemos mencionado, existe una condenas que vulneran la libertad personal de las personas, ¿no? Por eso se requiere una mayor motivación. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de nuestro sistema jurídico tenemos el sistema de la valoración razonada, ¿no? Por el cual, si bien es cierto que el juez tiene la libertad de poder evaluar estos medios probatorios sin que estos en nuestro sistema jurídico tengan un valor predeterminado por ley, em, esta valoración tiene que ser una valoración razonada, una valoración que presente los argumentos de por qué yo he decidido de esta forma, porque estos medios probatorios lo sustentan. Siempre tiene que haber de por medio todas aquellas razones que justifican la valoración. La valoración también se hará de forma individual y también se hace de forma conjunta para efectos de poder determinar cuál va a ser la condena que va a imponer el juez penal. Es usual cuando uno revisa la jurisprudencia y las sentencias que son emitidas en los procesos de habeas corpus, que la mayoría de procesos sean desestimados, alegando que lo que se está buscando es el reexamen del proceso, ¿no? Y esto es porque acá viene un tercer problema, ¿no? El juez constitucional puede valorar las pruebas del proceso penal subyacente
Pues no, porque esto en realidad es una competencia del juez ordinario, del juez penal, ¿no? Entonces, muchas de las demandas que ingresan tienen como pretensiones cuestionar la valoración, no el razonamiento en la valoración, sino en realidad propiamente la valoración que los jueces le han otorgado a determinados medios probatorios. Es casi usual que en los casos cuyas demandas tienen al beneficiario que ha sido condenado por delitos de violación sexual, cuestionen en demasía el tema de la declaración que haya realizado los menores o las menores a través de la Cámara Gesell, que cuestionen los informes psicológicos y que también cuestionen incluso los certificados médicos, ya sea porque indican que no se encuentran relacionados propiamente, no se puede acreditar en la realización de la violación sexual, porque no se puede acreditar a través del informe psicológico que la menor en realidad se encuentre en algún estado que pueda acreditar que una víctima debería tener. Entonces, es usual encontrar estas sentencias que declaran improcedente en la aplicación del inciso 1, artículo 7 del nuevo Código Procesal Constitucional, porque, como ya lo he mencionado, no se busca en realidad cuestionar el razonamiento que haya emitido el juez en la sentencia, sino más bien se está buscando el cuestionamiento propiamente de aquellos medios probatorios que previamente hayan sido valorados en el proceso penal. Y luego un caso mediático es el caso Magali Medina Ney Guerrero, que como ya les había comentado previamente, se emitió en el expediente 67-12 del año 2005. En el año 2000, en el programa que tenía Magali Medina en Señal Abierta Nacional, se emitió un reportaje que buscaba acreditar que personas que se dedicaban al ámbito artístico también ejercían la prostitución. Para ello, como parte del reportaje, se emitieron imágenes que mostraban a una mujer en específico teniendo relaciones sexuales a cambio de dinero y se expuso a nivel nacional. En el proceso penal que fue llevado a cabo contra Magali Medina y su productor Ney Guerrero, se les condenó por haber violentado o haber cometido el delito contra la intimidad contra esta persona que inicialmente los querelló. Ambas personas que pueden ver en imágenes interpusieron una demanda de habeas corpus cuestionando, además del derecho a la prueba, el derecho a la defensa. Pero para lo que nos importa en este caso, en relación al derecho a la prueba, estaban indicando que no se habían admitido ni tampoco actuado dos medios probatorios que habían ofrecido en el proceso penal, que estaban basados en las testimoniales tanto de dos abogados, un abogado de un estudio externo y un abogado del canal en el cual se transmitió el reportaje, bajo los cuales ellos habían hecho un informe sustentando de que la publicación de este video no iba a vulnerar en realidad los derechos de la persona y que por tanto podían emitirlo libremente. Entonces, ellos querían en el proceso penal que este medio probatorio fuera admitido para poder acreditar que ellos actuaron bajo un error de tipo, ¿no? Que ellos no conocían la antijuricidad de sus hechos porque en realidad habían hecho consultas previas y pues ellos confiados en eso habían decidido lanzarlo el video que vulneraba la intimidad de esta persona. El Tribunal Constitucional, en esta sentencia, desarrolla el contenido esencial del derecho a la prueba, em, determinó que en el caso en concreto, estos medios probatorios que ellos pretendían sustentar en el caso, si bien es cierto, los operadores judiciales del caso subyacente no habían emitido ninguna resolución que propiamente las rechazara o las admitiera, en realidad consideraron que este medio probatorio era en realidad, tal como la Corte Suprema en el caso había determinado, una prueba que era inútil porque básicamente lo que hacía era establecer en realidad que existían testimonios y ni siquiera se encontraban por escrito, solamente eran verbales de ambos abogados, pero que con esto no determinaba que ellos no hubieran cometido el ilícito, porque finalmente sí se acreditó en el proceso penal que habían realizado el pago a un reportero, que este reportero había ido con cámaras escondidas, había grabado a la persona, a la mujer,
para poder acreditar que ejercía la prostitución y ya se encontraba vulnerado el derecho. No solamente que la publicación era una adicional que daba que daba una pena adicional, pero que en realidad el ilícito ya estaba realizado. Entonces, este es uno de los casos más emblemáticos, por eso quería ponerlo de relieve. Y segunda diapositiva, por favor. Y esto hasta el derecho a la prueba y los problemas que podemos identificar en torno a cómo se desarrolla las manifestaciones de este derecho complejo en el ámbito penal y cómo el Tribunal Constitucional les ha ido dando contenido y también en qué supuestos tienen relevancia constitucional para poder ser protegidos. Ahora, junto con el derecho a la prueba, se me encomendó también determinar cuáles eran los problemas en torno al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales en el ámbito penal. Someramente diré que el derecho a la debida motivación es importante porque le permite al destinatario de la sentencia que pueda advertir a partir de los razonamientos que se hayan establecido en el mismo, poder tener la aptitud para poder defenderse respecto a esta resolución, ¿no? Y esto conlleva a que el derecho a la debida motivación no solamente es un principio, ¿no? que imparte y que irradia toda la actividad jurisdiccional, ¿no? Sino también que es el derecho de que uno tiene de que al poder recibir la sentencia pueda poder entender cuál es el razonamiento que ha tenido el juez para poder decidir de una u otra forma. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos uno de los casos paradigmáticos también, que es el caso de Juliana Yamoja, una joven que había sido condenada por parricidio, indicando de que había asesinado a su madre. En este caso, el Tribunal Constitucional pone de relieve los problemas en la motivación que ya había expuesto en una sentencia en específico, pero también en otros votos singulares que habían emitido los magistrados de ese momento. Someramente voy a mencionar qué problemas podíamos encontrar en la motivación para después hacer énfasis en tres puntos que a mí me parecen más relevantes al momento de tratar el derecho a la debida motivación y cómo se van relacionando esos con los procesos penales. Tenemos que el primer problema es la inexistencia de motivación o motivación aparente, ¿no? Evidentemente, toda resolución judicial, al tener una decisión que impacta en la situación jurídica de una persona, debe pues, contar con los argumentos, con las razones que determinen el por qué se decidió de tal forma, ¿no? Tenemos una falta de motivación interna al razonamiento que puede ser por una narración incoherente, podría también ser porque a partir de las premisas hay una conclusión que no se encuentra de acuerdo a las premisas, tenemos una deficiencia en la motivación externa, ya sea porque no ha habido un contraste con las premisas fácticas o con las premisas jurídicas del caso, tenemos una motivación insuficiente también, una motivación sustancialmente incongruente y una motivación cualificada. Respecto a la motivación incongruente, podemos ver varios casos que emite también el tribunal y que merecen un pronunciamiento de fondo relacionados a que en determinados medios impugnatorios que presentan, ya sean como el recurso de apelación o el recurso de casación dentro del proceso penal, emitan determinados agravios, los cuales al momento de ser elevados al superior jerárquico, estos no son contestados a cabalidad. Esos casos merecen un pronunciamiento de fondo y en general cuando se acredita que efectivamente no se ha pronunciado por las pretensiones que han tenido las partes en los recursos impugnatorios, se declara fundada la demanda. Siguiente diapositiva, por favor. Uno de los puntos importantes que me parece tocar aquí es el relacionado a la prueba indiciaria. Sabemos que en el proceso penal puede existir la prueba directa, pero también hay muchos casos, como también generalmente son los de violación sexual, que requieren una prueba insidiaria, una prueba indirecta, ¿no? Entonces, es necesario que cuando ese tipo de prueba sea utilizada, em, el juez deba con mayor razón explicar en la resolución jurídica cuál es el enlace o el razonamiento deductivo que me va a poder
enganchar este hecho base o este hecho indiciario que está plenamente aprobado con este hecho consecuencia o este hecho indiciado que yo puedo advertir a partir de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia o de los conocimientos científicos, ¿no? Siempre debe haber una adecuada motivación que permita poder entender a la persona cuando, más aún cuando ha sido condenada por una prueba indirecta, cuál es el sustento de la condena. Otro de los puntos, porque creo que ya estamos un poco fuera del tiempo, es relacionado al principio acusatorio, ¿no? Que esos casos también, generalmente cuando uno revisa la jurisprudencia del tribunal, tienen pronunciamientos de fondo. El principio acusatorio implica la correlación que debe entenderse entre los hechos que se plasman y el delito que establece el fiscal en la acusación fiscal y cómo se le condena. ¿No? Y si bien es cierto que el juez penal podría realizar una modificación en la calificación del delito, eso no puede cambiar los hechos ni tampoco el bien jurídico. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente la defensa técnica de una persona que es inculpada dentro del proceso penal se realiza en el marco de la acusación fiscal. Entonces, si el juez no permite o no permite que la persona pueda defenderse y cambia de la noche a la mañana la calificación jurídica del delito, esto va a dejar en una situación de indefensión a aquella persona que transita el proceso penal. Finalmente, para no quitarles más tiempo y ya dar por terminada esta ponencia, algo que me parece súper importante y ya para dar fin, es que la prisión preventiva en tanto medida cautelar, cuando se impone a una persona, las resoluciones, tanto de primera como de segunda instancia, cuando esa sea impugnada, requiere, como ha mencionado el Tribunal Constitucional en el caso Toyama, en el precedente, que esas tengan una motivación cualificada, una motivación reforzada, porque recordemos que en estos casos no se ha propiamente determinado la responsabilidad penal, ¿no? Sino que es una medida cautelar para que efectos es que se pueda asegurar que la eficacia del proceso, ¿no? Y por eso em, más aún requiere, ¿no? De que puedan existir todos aquellos determinantes, los presupuestos procesales que justifiquen esta decisión del juez. Y eso sería a gran escala mi exposición. Me parece que ya estamos dentro del tiempo. Y gracias, Yasmin. Muchísimas gracias, doctora Marchán, por su exposición. A continuación, le trasladaré una pregunta que ha sido formulada por los alumnos del curso. La pregunta nos dice: si la libre valoración de la prueba constituye un principio rector del proceso penal, ¿cómo debe determinarse el umbral probatorio que legitima una condena sin afectar la presunción de inocencia? ¿Y qué rol corresponde a habeas Ana, corpus frente a resoluciones judiciales carentes de suficiente sustento probatorio o debida motivación? Bueno, me parece que hay como dos preguntas ahí. Bueno, en realidad, cuando el Sí. juez constitucional advierte del razonamiento eh, de la valoración probatoria, que en realidad existen ciertas deficiencias porque no se encuentra debidamente sustentada la condena, lo que puede hacer el juez penal, evidentemente, es declarar en realidad que el derecho a la libre motivación se ha vulnerado en conexión a la libertad personal y declarar la nulidad de la resolución. Ahora, ¿me podría repetir la primera parte de la pregunta? Sí. Nos dice: si la libre valoración de la prueba constituye un principio rector del proceso penal, ¿cómo debe determinarse el umbral probatorio que legitima una condena sin afectar la presunción de inocencia? Bien. Bueno, se dice que una sentencia, mientras mayor cantidad de medios probatorios tenga, mientras ellos exista en realidad un sostén para poder acreditar la responsabilidad penal de una persona, esta sentencia será, digamos, justificada. Pero en realidad, para poder determinar si el criterio del juez es correcto o no, habrá que verificar en realidad también sobre cuál es el contexto del caso, qué hechos que forman parte del ilícito penal pueden ser probados en el caso en concreto, ¿no? El juez tiene la libertad ciertamente de poder valorar los medios probatorios, pero para poder valorar, tiene que existir propiamente un razonamiento, ¿no? Es en realidad en evaluación o en análisis de este cuestionamiento, de este razonamiento, que podremos determinar si es que el juez penal en el caso concreto ha o no explicado todas las razones para poder fundamentar su decisión, ¿no?
Claro, tiene la libertad de poder valorar, pero también eso está sujeto a que el razonamiento sea proporcional a ello, ni pueda justificar finalmente su decisión. Muchísimas gracias, doctora Marchán. Le reiteramos nuestro agradecimiento por parte del Centro de Estudios del Tribunal Constitucional. Muchas gracias.